Bueno, ¿cómo están? Vamos a usar el PSPP para calcular un análisis de la varianza. En este caso tenemos, vamos a la pista de variables y tenemos una variable que es tratamiento y presión arterial sistólica. Los tratamientos son control, poca sal, sin sal, fármaco 1, fármaco 2 y dosis. Bien. Estas serían las categorías de la variable independiente o factor. Y por otro lado tenemos el valor de la presión sistólica. Lo que vamos a hacer ahora es primero evaluar, analizar dentro de estadísticas descriptivas, vamos a explorar estas variables donde vamos a poner como en la lista de factores el tipo de tratamiento y en la lista dependiente los valores de la presión sistólica. En estadísticos vamos a elegir descriptivos y percentiles y en opciones nada y podemos apretar OK y vamos a tener el resultado. En el resultado tenemos la cantidad de casos que tenemos, en general, ¿está bien? Los percentiles de la presión sistólica, la bisagra de Tukey, que sería el percentil 50, el percentil 75 y el percentil 25, o sea, la caja del boxplot. Acá tenemos los valores estadísticos con media, intervalos de confianza, mediana, varianza, la misma salida que se da en el programa SPSS. Acá tenemos para cada una de las categorías que toma, para cada tipo de tratamiento, los valores de percentilados. Y acá tenemos la descripción de los estadísticos para cada uno de los tratamientos, ¿sí? Con esto ya tenemos una estadística descriptiva general de los valores de presión sistólica general y para cada uno de los tratamientos. Ahora vamos a volver al PSPP y vamos a analizar la normalidad. Para eso nos vamos a pruebas no paramétricas. Kruskal-Wallis para una muestra. Elegimos la prueba uniforme, o hacer en este caso distribución normal, para la presión sistólica, ¿sí? Y OK. Ahí vamos a ver los resultados que obtuvimos. Usamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Y nos dice que el valor de significancia estadística, prueba de 2 colas, es 0,890. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, que en este caso es hipótesis de normalidad. O sea, la hipótesis nula dice que mi distribución o la distribución de la tensión arterial sistólica es normal. No puedo rechazarla, por lo tanto, el supuesto de normalidad se cumple. Vamos por otro lado a hacer el análisis estadístico correspondiente, que es analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, control va a ser el tipo de la presión sistólica, el factor va a ser el tipo de tratamiento, ¿sí? Le vamos a pedir de nuevo los estadísticos descriptivos, la homogeneidad de la varianza, o sea, la prueba de Levene. Los descriptivos ya los tenemos, pero no importa, los vamos a pedir igual, ¿sí? Y en POSOC le vamos a solicitar Bonferroni, Jeffe y Taki. Estas son las pruebas POSOC que se obtienen del PSPP. Ponemos continuar, vamos a OK o aceptar y vemos el resultado del
Entonces acá tenemos primero la lista de datos, presión sistólica con los grupos, control, poca sal, sin sal, fármaco 1, fármaco 2, con su N y su promedio, desvío estándar, el error estándar, que sería el desvío estándar sobre la raíz de N, el intervalo de confianza para cada grupo y el total, ¿sí? Los valores mínimos y máximos. En la prueba de homogeneidad de la varianza, nuevamente, es equivalente, es el mismo razonamiento que hacemos para la prueba de normalidad, en la cual la hipótesis nula dice las varianzas son homogéneas, o sea, las varianzas para los distintos tratamientos para la presión sistólica son homogéneas, ¿sí? O hay homoelasticidad, y el nivel de significación me da 0,748, por lo tanto no puedo rechazar la hipótesis nula de homogeneidad o de homoelasticidad. Por lo tanto, antes habíamos probado la normalidad y ahora estamos probando la homogeneidad, ¿sí? Se cumple, podemos utilizar el análisis de la varianza, ¿sí? Que nos da como resultado estadísticamente significativo. Como esto nos da estadísticamente significativo, nos habilita las comparaciones múltiples. Entonces tenemos primero Bonferroni y cómo se relacionan entre sí las categorías de la variable, si se comparan de a pares, y se observa acá la significancia estadística, Jeffé y la prueba de Taki. Si son tres, ya estuvimos hablando de eso, así que ya sabemos que son los tipos de POSOC o comparaciones múltiples. Entonces, ¿cómo leemos esto? Para Bonferroni el control con poca sal no tiene diferencias estadísticas significativas. El control con sin sal tiene diferencias estadísticas significativas. Ojo con esto, que es significativa, pero miren que es 0,043. O sea, no es altamente significativa, entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? 0,043. Cuando miramos el control con farmacodosis 1, el control con farmacodosis 2, nos da estadísticamente significativa, ¿sí? 0,01 y 0,00 correspondientemente, ¿está bien? Lo mismo, el mismo razonamiento es para poca sal con los demás, o sea, poca sal con control ya lo vimos arriba, se repite y así sucesivamente, y ahí vamos viendo cómo se contrastan, cuáles son las comparaciones de a pares de las distintas categorías de la variable que estamos analizando, que este sería control, poca sal, sin sal, farmacodosis 1, farmacodosis 2. Lo mismo tenemos para Jeffé. Como característica, Jeffé es más conservador. Por ejemplo, acá el control y sin sal nos daba una P de 0,043, en cambio el control con sin sal nos da una P no estadísticamente significativa de 0,068, o sea que se diferencia Jeffé de Bonferroni, ¿sí? O sea, no nos da significativo. Si vamos a H de Tukey, HSD de Tukey, tenemos que el control no es significativo, con poca sal no es significativo, que el control sin sal es significativo, los fármacos también. O sea que cada una de estas comparaciones múltiples utilizan distintas fórmulas para controlar el error de tipo 1. Por lo tanto, las comparaciones múltiples de los distintos va a dar diferente. Uno tomará la que le parece más correcta. Si uno es conservador, uno tomaría la que es Jeffé. Fíjense que Taki y Bonferroni son muy parecidas entre sí. Entonces con Jeffé la diferencia donde va a estar sobre todo es que entre el control poca sal y sin sal no hay diferencias estadísticas. En cambio, en control con sin sal sí hay diferencias estadísticas, y en el caso de Tukey también, el control sin sal también hay diferencias estadísticas. Los demás más o menos se comportan de la misma manera. Hasta acá tenemos el análisis estadístico con el PSPP. Veamos cómo se hace lo mismo para los que tienen el programa SPSS, que sería el programa de uso comercial.
Abrimos la base de hipertensión. No hay mucha diferencia en esto. Tenemos por un lado, tratamiento control, y en vista de variables, lo mismo. Vemos las categorías que toma la variable, etc. Los pasos acá son más fáciles y da mayor posibilidades. Cuando uno va a analizar estadística descriptiva, explorar, es mucho más completo el explorar del SPSS. No quiere decir que el otro no sirva, es también completo y podemos comprobar si hay homogeneidad y si hay normalidad, pero acá podríamos probar, digamos, además hay otros tratamientos. Acá tenemos entonces presión sistólica como variable dependiente y tipo de tratamiento como variable independiente. Vamos a usar como estadísticos los descriptivos y percentiles. Vamos a hacer los mismos que utilizamos en el otro. En gráficos, que esta es la diferencia con el PSPP, vamos a pedirle un histograma, niveles de factores, diagrama de cajas, ¿está bien? Y gráfico de normalidad. Y además podemos ver el nivel, la prueba del EBN no transformada. Podemos continuar, ponemos aceptar, y veremos que es un poquito más completa el resultado, la salida del SPSS. Esta parte es muy parecida, no vamos a ver los descriptivos, pero acá directamente nos dan los mismos resultados. Nos muestran los estadísticos para los factores que estamos evaluando, el tipo de tratamiento, para los valores, por supuesto, de la presión sistólica. Acá tenemos lo mismo con los percentiles. Y acá viene la novedad. Las pruebas de normalidad son un poquito más completas. Por un lado tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es la que vimos hoy, ¿sí? Y la prueba de Shapiro-Wilks. La prueba de Shapiro-Wilks se utiliza sobre todo cuando el n es menor de 50, y acá tenemos 5 casos, o sea que el n para cada grupo es chico. Por lo tanto, lo que correspondería utilizar es la prueba de Shapiro-Wilks, aunque Kolmogorov-Smirnov nos está diciendo, con este asterisco y la P de 0,2, perdón, 0,200, que, digamos, no rechazo la hipótesis nula. O sea que son normales. De la misma manera, lo vemos en Shapiro-Wilks, que no se puede rechazar la hipótesis nula. Tendría que utilizarse Shapiro-Wilks en el caso de que puedan usar el SPSS. La homogeneidad de la varianza, como vimos hoy, nos da el mismo valor de significancia, tampoco podemos rechazarlo, o sea que son homogéneas. Después, bueno, completa con gráficos, que en este caso, como son pocos datos, no tiene mucho sentido mirarlos, ¿sí? Tampoco tiene sentido, si acá ya acepté normalidad y homogeneidad de la varianza, no tiene mucho sentido ver los gráficos de normalidad, porque estos gráficos son cuando tengo dudas, o sea, cuando la significancia, cuando rechazo la hipótesis nula de normalidad y quiero evaluarla a partir de los gráficos. O sea que tampoco sería en este caso importante, pero lo que vemos es que los pocos puntos que hay están muy cerca, ¿sí?, de la distribución normal. Creo que después lo único que muestra es el box plot. Acá tenemos un lindo diagrama de cajas, ¿sí?, donde tenemos el box plot y vemos cómo la presión sistólica va disminuyendo. Acá tenemos la mediana, como disminuye desde el control al fármaco dosis 2, ¿sí? Y con esto evaluaríamos la normalidad. Tenemos más datos para evaluar que en el PSPP, pero, digamos, llegamos a la misma conclusión. Hay normalidad y hay homogeneidad de la varianza. Ahora vamos a hacer el análisis estadístico correspondiente, comparar medias, ANOVA de un factor, presión sistólica, tipo de tratamiento. ¿Está bien? Acá no lo vamos a ver, pero acá podemos estimar el tamaño de efecto. ¿Sí? Aparece recién en el SPSS 27, los que tienen el SPSS 26 o menos no está el tamaño del efecto. Y acá vamos primero a opciones, podemos descriptivos, fíjense, también podemos repetir la prueba de homogeneidad de las varianzas, y podemos agregar 2 pruebas estadísticas que
no necesitan, llaman pruebas estadísticas, ANOVAs robustas, porque no necesitan homogeneidad de las varianzas. ¿Sí? Si recuerdan, cuando vimos test de Student, había una prueba test de Student cuando las varianzas eran homogéneas y un test de Student cuando las varianzas no eran homogéneas. Bueno, de la misma manera, acá tenemos ANOVAs robustas, una es la prueba de Brown-Forsyth y la otra es la prueba de Welch, que evalúan el test estadístico sin necesidad de que sean las varianzas homogéneas. Ponemos continuar. Y los POSOC. En POSOC, como verán, tenemos una amplia variedad. Nosotros vamos a hacer los mismos. Bonferroni, Jeffé, Taki, está Taki B también, y vamos a hacer Dunet. Dunet compara el control, en este caso, podemos comparar el control con cada uno de los tratamientos, ¿sí? Entonces, control es el primero, y va a comparar. ¿Por qué Dunet es importante cuando tengo un control versus distintos tratamientos? Porque al haber menos comparaciones múltiples, ¿sí?, no necesito disminuir tanto o controlar tanto el nivel de significación o alfa. Por último, tenemos que definir el nivel de significación. ¿Cuál va a ser el nivel de significación? Ponemos continuar, vamos a aceptar, y obtenemos la misma tabla que obtuvimos en el PSPP. Acá tenemos el estadístico del EBN que también nos da lo mismo, 0,748. ¿Sí? Acá tenemos el ANOVA, por lo tanto, el ANOVA común o el convencional, usamos este con la significancia de 0,00, no necesitamos usar otro, dado que es homogéneo y normal. Pero acá tenemos, por las dudas, los resultados de las pruebas robustas de igualdad de medias de Welch y Brown-Forsyth, que también, lógicamente, nos van a dar estadísticamente significativo. Por último, tenemos, de la misma manera que obtuvimos, y son los mismos resultados, no lo vamos a volver a analizar, pero fíjense que Jeffé, control y sin sal no es significativo, cuanto en Taki es significativo, y lo mismo nos pasa con Bonferroni, que también es significativo. O sea que tenemos distintas pruebas robustas que nos van a dar distintas pruebas diferentes. Lo que tiene tanto Jeffé como Taki, que genera digamos, que resume esos datos que son complicados. Y acá, perdón, me olvidé de esto. Tenemos Dunet, que compara el control con poca sal, sin sal, farmacodosis 1, farmacodosis 2. En este caso me dice que el control, cuando comparamos con Dunet, sí nos da estadísticamente significativo. Lo que pasa es que al haber menos comparaciones múltiples, el control del error de tipo 1 hace que en este caso sea significativo. Son dos objetivos diferentes. Uno es comparar todo contra todo, con Taki, con Jeffé y con Bonferroni, y el otro es, digamos, el objetivo sería comparar los no tratados con los distintos tratamientos. ¿Sí? Por eso los resultados no tienen por qué ser iguales. ¿Qué otra cuestión? Y acá tenemos el resumen que decía con los subconjuntos homogéneos, cuando los promedios no encuentran diferencias, se ubican en un subconjunto homogéneo con una P lógicamente no significativa, que la tenemos abajo. Por lo tanto, por ejemplo, Taki, como vimos hoy, diferencia de alguna forma los fármacos, ¿sí?, no lo diferencia digamos, lo diferencia de los demás tratamientos. O sea, no diferencia los fármacos entre sí, pero diferencia los tratados con dieta, que serían sin sal, poca sal, y por supuesto con control. O sea que los fármacos van para un lado, la dieta va por otro, y el control va por otro, que esos son los tres subconjuntos homogéneos. En el caso de Jeffé, vemos lo mismo que vimos antes. Los fármacos no se diferencian de sin sal, por lo tanto uno podría en este caso definir que no, si el paciente tiene buena adherencia al tratamiento, digamos, puede comer sin sal y lo cumple, no necesito tratarlo con fármacos. ¿Está bien? Y después podré usar, en caso de que no haya adherencia, dependiendo del grado de no adherencia, distintas dosis de fármaco. Por otro lado,
poca sal se diferencia de los fármacos, ¿sí? Y no se diferencia de sin sal, poca sal y control. Como ven, los resultados son diferentes porque la forma de controlar el nivel alfa es diferente en TACI y en GFE, ¿sí? ¿Cuál usa uno? Y dependiendo, uno puede usar el primero o el segundo. Ahora, cuando yo tengo un resultado, si vamos a TACI, donde se diferencia con 0,031, casi muy cercano a 0,05, yo puedo decir que me quedo con GFE, que es mucho más conservador y que no me diferencia el control ni de la poca sal ni de sin sal. Y me quedo con el valor no significativo de 0,068. Bueno, espero que les haya servido este pequeño resumen. El PSPP, recuerden que se baja del campus porque es de distribución libre. El SPSS, lo que los tienen instalados, los pueden utilizar también, pero como ven son bastante parecidos, ¿sí? Bueno, nos seguimos viendo.